Hola, bienvenidos a Empiezo por mí. Mi nombre es Diego Rouco, soy consultor en decodificación bioemocional y bioexistencia consciente y hoy los estoy convocando para hablar de un tema que a mí en lo personal me toca muy de cerca y supongo que muchos de ustedes también, ¿no? Que son los conflictos personales que parecen repetirse una y otra vez, incluso cuando ya hemos trabajado mucho en nosotros mismos. Es un tema que yo viví en carne propia. Yo venía de un camino recorrido de varios años, de trabajar en mí, conociéndome, conociendo esas partes que por ahí nos cuestan ver o que nos desafían en el día a día. Y yo lo hacía a través de la meditación, lo hacía a través del Reiki, lo hacía a través de las flores de Bach y otras esencias, a través de la astrología. Siempre fui muy curioso de toda esa parte. Siempre me gustó conocerme, siempre me gustó buscar superar todas esas cosas que para mí me desafiaban. Así que, como les contaba, venía de un camino ya recorrido en ese sentido. Pero en el momento en que me convierto en padre, ahí todo cambió. Porque aparecieron nuevos conflictos, obviamente. Y hoy quería compartirles un poquito cómo sané esas heridas y cómo ustedes obviamente también van a poder hacerlo. Como les comentaba recién, el momento de inflexión fue cuando yo me convertí en padre. Para ponerlos un poquito en contexto, fue en el 2020, ¿sí? Mi esposa queda embarazada en el 19, a fines del 19. En noviembre nos enteramos. En realidad nos enteramos en diciembre, en noviembre más o menos es la fecha de concepción. Nos enteramos en diciembre y en marzo del 2020 se declara acá en Argentina el comienzo de la pandemia y en ese momento el gobierno impone esa restricción de circulación en la vía pública. Desde el momento en que yo me entero de que voy a ser papá, empecé a sentir como un poco de fondo en un principio, unas sensaciones de miedo, de escasez, inclusive miedo al abandono también. En un principio no podía identificarlos muy bien, era como sensaciones que me ponían un poco incómodo o nervioso y no entendía bien por dónde venían. Después más adelante se fueron manifestando más, sobre todo el miedo, ¿no? En ese contexto de pandemia, donde había un mensaje constante por parte de la sociedad de que uno podía enfermarse y podía morir. Eso fue creando como el contexto ideal para que ese miedo se potencie en mí. Y ese miedo obviamente en ese momento no entendí de dónde venía o por qué lo sentía. Después más adelante sí, obviamente, investigando un poco más, ¿no? Sin entrar más en esa etapa del embarazo y del momento del nacimiento, que eso da para otro podcast en otro momento y no era la historia que por ahí quería compartirles hoy. Hubo un momento cuando ya mi hijo tenía 1 año y medio que fue para mí un antes y un después, porque fue una situación que me marcó muy profundo en este camino de conciencia y de autoconocimiento. Y fue cuando mi hijo comenzó el jardín maternal. Él no quería quedarse, ¿no? Yo lo tenía que llevar todos los días. En ese momento mi esposa ya había empezado a trabajar, entonces por una cuestión de tiempos y de cercanía, porque el maternal estaba cerquita de mi trabajo, lo llevaba yo. Y era yo el que lo dejaba en la puerta del maternal todos los días. Y en un principio, él no quería quedarse. Lloraba mucho, se angustiaba, me agarraba fuerte, no me quería soltar. Y era una situación que a mí obviamente me angustiaba un montón. Me ponía muy mal. Primero me ponía mal sentir que él estaba tan miedoso y tan reacio a quedarse, porque para mí era un lugar que podía llegar a gustarle, que la podía llegar a pasar bien ahí. Y después también sentía un poco esa sensación de estar como un poco asfixiado, ¿no? Por no poder contar con ese tiempo que yo necesitaba igualmente para trabajar. No era un tiempo que yo necesitaba tomarme para mí, que igual está bien hacerlo, ¿no?
pero no era un tiempo para mí, era un tiempo que yo necesitaba para trabajar y no podía hacerlo, lo cual me ponía aún más nervioso porque yo era el sostén económico de la familia, más allá de que mi esposa también trabajaba. Digamos, yo necesitaba trabajar para poder sostenernos económicamente y bueno, si no lo podía hacer me generaba aún más conflicto, o sea, se sumaba al conflicto que sentía por mi hijo y porque él no quería quedarse, se sumaba al conflicto de que no estaba pudiendo generar el dinero que me hacía falta. Bueno, cada vez que yo iba al jardín con Pedro a dejarlo, él lloraba desconsolado, yo me sentía culpable, me sentía inseguro. Obviamente hubo un tiempo de adaptación, ¿no? Que es normal para todos los chicos, que en nuestro caso se estaba extendiendo un poco. Y era una situación que a mí me angustiaba mucho. Y en ese momento yo estaba en consulta, ¿sí? Con mi consultor también de bioexistencia consciente, y estábamos trabajando otro tema que tenía relación con eso también. Entonces yo se lo planteé, porque me angustiaba mucho la situación, y le dije, mira Adrián, me está pasando esto. Y él, bueno, me dice, esto que te está pasando a vos es un reflejo de algo que tiene que estar en tu pasado, y vos lo estás viendo hoy, acá, adelante tuyo, para poder encontrar ese pasado y para poder sanarlo. Que era algo que ya veníamos hablando en general, pero no puntualmente sobre este tema. Entonces yo me quedé con eso, bueno, está bien, es algo que tiene que estar en mi pasado, tiene que estar en mí, ok, bueno, lo voy a buscar. Después te cuento, le dije. Y me quedé pensando sobre la situación, analizándola y buscando en mi pasado qué tenía que ver esto, o dónde estaba el reflejo, dónde había un pasado que se pareciera a este presente. Y él me había dado un detalle que es fundamental o muy importante para poder encontrar esos pasados. Me dijo, fíjate la edad que tiene tu hijo ahora y busca en tu propia infancia en esa misma edad algo que se parezca, algo que pueda estar conectado con esto que te está pasando. Bueno, no me di cuenta enseguida, fueron un par de días, creo que estuve indagando en mí mismo, tratando de recordar, hasta que en un momento me cayó una ficha, como esas fichas que te caen, que parece que vienen desde lejos y que cuando te impactan te dejan un poco anonadado. Y dije, claro, esto es. Y en ese momento me acordé de que a los 2 años me habían tenido que operar de una hernia. ¿Y qué tenía de particular este recuerdo? Yo recordaba que me di cuenta que siempre me había acordado de esa historia, pero que hacía rato que no la rememoraba. Pero era una historia que en un momento de mi vida estuvo bastante presente, pero bueno, acá en esta etapa no, casualmente estaba bastante inconsciente. Pero bueno, ¿de qué se trataba? Yo recuerdo de ir a UPA de mi papá, con mi mamá caminando a un lado, que ellos me llevaban por el pasillo de un hospital, y que al llegar al final de ese pasillo había una especie de ventana que comunicaba con otra habitación, y que al otro lado de esa ventana había una mujer y había otras personas. Entonces en mi recuerdo, mi papá me lleva a UPA acercándose a esa habitación, a esa ventana, y me pasa sin decirme nada, sin explicarme nada. Yo era pequeño, tenía 2 años, ¿sí? Sin explicarme nada, me pasa a través de esa ventana y me entrega en brazos de esa otra persona, que yo supongo que era una enfermera o era una doctora, no sé. La cuestión es que tenía un guardapolvo, y bueno, en el momento en que él me está pasando, que me está entregando a esa mujer, yo me doy cuenta de la situación que no me gusta y me aferro al brazo de mi papá, que me acuerdo que tenía puesto un reloj, y yo lo agarro del brazo y me empiezo a resbalar y me hace tope el reloj. Y en un momento tengo inclusive el recuerdo de la sensación, ¿no? De mis manos tocando la piel de mi papá, haciendo tope con el reloj, del filo del metal del reloj, me acuerdo todo. Y bueno, en ese momento esa persona, esa mujer,
me agarra con más fuerza aún y me pone una mascarilla, ¿sí? Como las que se usan para hacer nebulizaciones o una mascarilla de oxígeno, y me empiezo a desvanecer. Ahí termina ese recuerdo. Entonces, en ese momento que yo me empiezo a acordar y digo, claro, es esto. Empiezo a ver las similitudes, ¿no? Yo a UPA de mi papá, Pedro a UPA mío, donde yo estoy haciendo el rol de padre. Acercándome hacia una habitación y entregándolo, ¿sí?, a una mujer que tiene puesto un guardapolvo, ¿sí? Entonces yo me fui dando cuenta de lo parecido de ambas escenas, inclusive en el gesto corporal, ¿no? Porque el gesto, digamos, que hago yo cuando lo entrego a Pedro era el mismo gesto corporal, los mismos movimientos que hizo mi papá cuando me entregó con esa mujer, ¿sí? Entonces, salir notando todas esas similitudes, digo, claro, ese es el punto, este es el momento que yo estaba buscando. Y en ese momento, bueno, le mando un mensaje a Adrián, le digo, Adrián, lo encontré. Porque de pronto empecé a tener una certeza que no se puede explicar, pero era una certeza de que esa era la historia que yo estaba buscando. Y en ese momento Adrián me dice, bueno, fantástico, Diego, espectacular. Ahora lo que tenés que hacer en un primer momento es hablar con tu hijo, explicarle que vos viviste esta situación, que fue con tu papá y de que acabas de darte cuenta de que esa situación tiene algo pendiente para vos, tiene un dolor ahí que todavía no sanaste y que él no hace falta que te la siga mostrando porque vos ya tomaste conciencia de esa escena, ya tomaste conciencia de ese dolor tuyo que estaba a nivel inconsciente, que él ya no necesita mostrártelo más, de que él ya puede ser libre de tener que repetir esa escena para mostrarte que vos tomes conciencia. Empezá a hablarle así a tu hijo, en el momento en que lo vas a bañar, que lo estás limpiando ahí con agua, decile eso, hablale, contale de tu dolor y contale que él ya no necesita seguir mostrándotelo. Bueno, a partir de ese momento, obviamente algo cambió en mí, cambió de manera fuerte, porque tomé conciencia de manera vivencial, ya no era una teoría, sino que era una experiencia, de que yo estaba desplegando delante mío una realidad que tenía que ver con mi pasado, pero no con cualquier pasado, sino con el dolor de mi pasado. Pero además cambió la realidad, porque a medida que esa misma noche yo le empecé a hablar a Pedro, le conté sobre eso mientras lo bañaba, y al día siguiente, cuando fuimos al jardín, ya no fue tanto el drama, ¿no? Ya no lloró tanto, ya no fue tan desgarrador para mí. Fue como si el volumen hubiera bajado un poco. Al día siguiente fue aún menos. Al día siguiente todavía menos. Y a la semana ya no lloraba. Y eso para mí fue otra vez otro impacto. Decir, wow, el solo hecho de tomar conciencia hizo de que mi realidad empiece a cambiar. Qué fuerte. Bueno, la cosa no terminó ahí porque cuando tuve el siguiente encuentro con mi consultor, con Adrián, digo, bueno, Adrián, pasó esto, mi hijo empezó a estar más contento, en realidad más contento, no, menos angustiado al momento en que entraba al jardín. Todavía no le gusta, yo lo llevo hasta la puerta y él antes de entrar me dice, papá, no quiero, o me decía que no, y todavía era una situación que me angustiaba, pero había cambiado mucho ya no era él llorando, angustiado, sino que hacía un puchero y entraba. Y Adrián me dijo, bueno, genial, entonces esa es la historia que tenemos que ir a sanar. Y ese día lo hicimos de manera vivencial en la consulta. Él me llevó a revivir esa escena y en esa escena yo pude expresar todo lo que sentía como niño de 2 años. Le expresé todo a mi mamá, le expresé todo a mi papá, le expresé todo a la enfermera. Esa expresión son expresiones obviamente de emociones viscerales, emociones fuertes, ¿sí? De ira, de bronca, de rabia,
emociones biológicas, ¿sí? Muy primarias, que son las que mantienen el dolor vivo. Una vez que se expresan esas emociones, después ya esa historia ya empieza como a cicatrizarse, por decirle de alguna manera. Bueno, una vez que yo le expresé todas esas emociones en ese ejercicio que hicimos durante la consulta, bueno, al tiempo, ¿no?, seguía esta progresión en la cual Pedro ya se quedaba más a gusto en el jardín, y al mes de esa situación él ya iba contento. Ya yo le preguntaba: Pedro, ¿hoy querés ir al jardín? Sí. Y eso para mí fue no solo un alivio, ¿no?, porque yo ya veía que él no estaba angustiado, sino un impacto fuerte. A mí me cambió mucho la manera en la que veía mi realidad y en la que empecé a ver la vida, porque fue la experiencia en carne propia de cómo uno, sanando su propio pasado, transforma el presente, transforma la realidad. Bueno, un punto a aclarar es que yo ahora, siendo padre, siento que lo tengo que aclarar porque es que, bueno, obviamente yo no estoy culpando a mis padres por haber hecho lo que hicieron. Uno, cuando es padre, entiende o lo vive, tiene la experiencia de que uno hace lo que puede también, lo mejor posible, que siempre las intenciones son las mejores, que el amor que uno le pone siempre es la guía, ¿no? Y eso fue lo que yo recibí de mis padres, siempre mucha contención, mucho cuidado, mucho amor. Y en ese momento ellos manejaron la situación de la mejor manera que pudieron. Siempre durante toda mi infancia yo lo viví así, de esa manera, siempre sintiendo que recibía lo mejor de ellos. Pero bueno, las situaciones igualmente nos despiertan emociones, ¿sí? No es lindo tener que operarse, no es lindo atravesar una situación así, y ese tipo de situaciones siempre van a generar en nosotros emociones básicas, primarias, viscerales, fuertes, ¿sí? Bueno, esta experiencia a mí me enseñó dos cosas que para mí son muy, muy importantes. La primera es que los conflictos que vivimos siempre van a estar conectados con historias no resueltas de nuestro pasado. Historias que guardan ese tipo de emociones viscerales, ¿sí? Y lo segundo, que al sanar esas historias, y con sanar me refiero a viajar en ese ejercicio, viajar en el tiempo, posicionarme de nuevo en ese pasado y liberar las emociones que quedaron guardadas ahí, mi realidad cambia. Y les puedo contar un poco de cuál es el presente de Pedro, que hoy tiene 4 años y medio, ¿sí? Hace ya 3 años de esa situación. Hoy le encanta el jardín, le encanta. Los fines de semana muchas veces pregunta: ¿hoy hay jardín? Porque le gusta, lo disfruta, se hace un montón de amigos. A partir de ese año en el cual yo trabajé esa historia, el año siguiente la adaptación fue una adaptación normal, ¿sí? Fue de 2 semanas, normal. Y los años siguientes ya no requirió de adaptación. Entra contento, disfruta, le gusta, se hace amigos. Y es algo que, comparando con mi propio pasado, a mí me costó muchísimo también la adaptación a cada uno de los jardines. Me costó muchísimo disfrutarlos, tardaba mucho hasta que entraba en confianza con el lugar. Bueno, cosa que ahora mi realidad me está mostrando de que ese pasado mío se sanó. Bueno, si te sentís un poco identificado con lo que te estoy compartiendo hoy, lo primero que tenés que saber es que no estás solo, obviamente. Lo segundo es que esos conflictos no son culpa tuya. Vos no sos culpable de que tu hijo esté atravesando esa situación, sea la que sea. Porque va a ser un pasado tuyo, obviamente, pero vos no tenés la culpa de ese pasado. Pero sí podés hacer algo para transformar, para sanar ese pasado y que tu realidad del presente cambie, ¿sí? Si querés profundizar en ese proceso, si querés llevarlo adelante, si querés transitarlo,
lo que puedes hacer es entrar en contacto conmigo, si resuena tu manera con la mía, si encontrás una afinidad, podemos recorrer ese camino juntos. A mí me encanta acompañar a personas a transitar ese camino de la transformación, de la toma de conciencia y de sanar esos pasados para transformar el presente. También te invito a seguirme en las redes sociales. En Instagram me encontrás como @diegorouco.decobio, ¿sí? Decobio, con B larga, todo juntito. Con ese nombre me vas a encontrar en Instagram. Y bueno, obviamente si este podcast te resonó, te pareció significativo y crees que a alguien más le puede llegar a resonar, le puede llegar a servir lo que les compartí, bueno, te pido que lo compartas a quien vos creas que lo puede necesitar o que le puede venir bien. Bueno, esto fue Empiezo por mí. Les mando un abrazo a todos, gracias por estar ahí del otro lado y nos estaremos contactando.